Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí un día más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar muchísima curiosidad y emoción en muchos de ustedes. Presten mucha atención, porque lo que les voy a contar hoy gira en torno a dos nombres que han conquistado corazones en todo el mundo, dos estrellas que brillan con luz propia en el firmamento de la actuación. Sí, hablo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Se imaginan lo que podría significar un futuro encuentro cara a cara entre ellos? La idea misma ya nos hace soñar, ¿verdad? Y hoy, vamos a explorar esa posibilidad, a desgranar los motivos por los que este encuentro sería un evento para recordar y a especular sobre lo que podría suceder. Pero antes de adentrarnos en esta fascinante conversación, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto muy sencillo que nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes y a que no se pierdan ninguna de nuestras próximas novedades. Ahí lo dejo para que lo tengan en cuenta mientras empezamos esta aventura. Pues bien, como les adelantaba, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Estas dos figuras públicas no son solo talentosos actores, sino que también se han convertido en verdaderos iconos culturales, especialmente dentro del género de las telenovelas turcas, que han ganado una popularidad descomunal a nivel internacional. Sus carreras profesionales han seguido trayectorias ascendentes, cada uno a su manera, y ambos han dejado una huella imborrable en la memoria de millones de fans. La posibilidad de que estos dos talentos se encuentren cara a cara no es algo que surja de la nada. Ha habido muchas ocasiones en las que sus caminos se han cruzado, o al menos han estado cerca de cruzarse, en eventos públicos, premiaciones o incluso en proyectos que por diversas razones, no llegaron a materializarse. Y es precisamente esa cercanía, esa posibilidad latente, lo que alimenta la imaginación de los seguidores. Pensemos un poco en el impacto que cada uno de ellos ha tenido. Can Yaman, con su carisma arrollador, su físico imponente y su habilidad para interpretar personajes complejos, ha logrado traspasar fronteras con producciones como Erkencikus y Dolunay. Su impacto va más allá de Turquía, ha conquistado audiencias en España, Italia, América Latina y muchos otros rincones del planeta. Su presencia escénica es magnética, capaz de cautivar al público con cada gesto, cada mirada. Ha demostrado una versatilidad impresionante pasando de roles románticos a personajes con mayor profundidad y dramatismo, consolidando así su estatus de estrella global. Su dedicación al gimnasio y su estilo de vida saludable son también puntos de admiración para sus seguidores, que ven en él un modelo a seguir. Por otro lado, Mehmet Özdemir, con su dulzura, su expresividad y su talento para dar vida a personajes femeninos fuertes y entrañables, ha brillado en series como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir. Su habilidad para transmitir emociones de forma genuina la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Mehmet posee una cualidad innata para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Sus interpretaciones son matizadas y realistas, haciendo que sus personajes cobren vida de una manera inolvidable. Además de su talento actoral, Mehmet es conocida por su compromiso con causas sociales y su activismo, lo que la ha ganado el respeto de un público más amplio. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué haría especial un encuentro cara a cara entre Can Yaman y Mehmet Özdemir en este momento? Para empezar, y como mencionaba, su historia compartida en Erkencikus es un punto de partida fundamental. Fueron la pareja protagonista de una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, creando una química en pantalla que trascendió la ficción para muchos de sus seguidores. La audiencia se enamoró perdidamente de la dinámica entre Can y Mehmet, de sus miradas cómplices, de sus diálogos ingeniosos y de la forma en que sus personajes, Candivit y Sanemine, se complementaban a la perfección. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un auténtico fenómeno internacional, exportando la magia de su romance a innumerables países. Imaginen la nostalgia, la ilusión y las ganas de revivir esa chispa que sentirían al verlos juntos de nuevo, quizás en un contexto diferente. Podría ser un evento benéfico, una entrega de premios, una entrevista conjunta o incluso, quién sabe, un nuevo proyecto profesional. Cada una de estas opciones tiene su propio encanto y potencial para generar un impacto mediático enorme. La mera posibilidad de que estos dos ídolos vuelvan a compartir un espacio, aunque sea por unos instantes, es suficiente para encender la imaginación de sus millones de fans alrededor del globo. Consideremos la evolución individual de sus carreras desde Erkencikus.
Ambos han seguido creciendo, asumiendo nuevos roles, enfrentando diferentes desafíos y consolidando aún más sus carreras. Can Yaman ha explorado proyectos internacionales, participando en producciones europeas como Viola come il mare en Italia, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes mercados y estilos de actuación. Se ha convertido en un embajador de la cultura turca en el extranjero, llevando su talento a audiencias globales. Demet Özdemir ha continuado deleitándonos con interpretaciones memorables en series como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir, consolidándose como una de las actrices más solicitadas en Turquía y expandiendo su influencia a nivel internacional. Ha demostrado una gran madurez actoral, abordando personajes cada vez más complejos y emocionalmente exigentes. Un reencuentro en este punto de sus trayectorias no solo sería un guiño a su pasado exitoso, sino también una oportunidad para mostrar cuánto han madurado como artistas y como personas. Sería un testimonio de su evolución profesional y quizás personal, ofreciendo una nueva perspectiva sobre su relación profesional y la química que los unió. Además, no podemos olvidar el poder de las redes sociales y la comunidad de fans que ambos han construido. Sus seguidores son increíblemente activos, apasionados y están siempre pendientes de cada novedad. La noticia de un encuentro cara a cara entre Can Yaman y Demet Özdemir sería, sin duda, trending topic en cuestión de minutos. Las especulaciones, los deseos y las expectativas se dispararían. Imaginen la avalancha de comentarios, las teorías, las ilusiones que inundarían las plataformas digitales. Sería un evento que resonaría con fuerza en la esfera digital, uniendo a fans de diferentes países en una misma emoción, creando un verdadero fenómeno viral. La energía de las redes sociales alrededor de este tema sería palpable, demostrando la enorme base de seguidores que ambos han cultivado. Pero, ¿qué podríamos esperar de ese encuentro? Si fuera una entrevista, podríamos ver cómo interactúan ahora, después de un tiempo separados profesionalmente. ¿Recordarían anécdotas de su tiempo juntos en el set de Erkencikus? ¿Compartirían sus experiencias y reflexiones sobre sus carreras actuales, sus éxitos y sus desafíos? La dinámica podría ser muy interesante, llena de complicidad, quizás con alguna que otra broma interna o recuerdo compartido que solo ellos entenderían. La naturalidad y la espontaneidad serían clave para que ese momento fuera genuino y conectara con el público, permitiéndonos ver una faceta más personal de su relación. Imaginen la alegría de escucharles recordar momentos divertidos o emotivos de aquella época dorada. Si se tratara de un evento benéfico, la imagen de ambos colaborando por una causa noble sería sumamente poderosa. Demostrarían su compromiso social y su deseo de utilizar su influencia para el bien. Verlos juntos apoyando una iniciativa solidaria, como la ayuda a niños necesitados o la protección del medio ambiente, sería inspirador y dejaría una marca positiva, mostrando que su conexión va más allá de la pantalla. Este tipo de colaboración humanitaria no solo beneficiaría a la causa, sino que también consolidaría aún más su imagen pública como personas comprometidas y solidarias. Y si la posibilidad más esperada se hiciera realidad, un nuevo proyecto profesional, eso sería sencillamente espectacular. Imaginar a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo, pero esta vez con la experiencia y la madurez que han adquirido, es algo que muchos desearían. ¿Qué tipo de historia contarían? Sería una comedia romántica que evoque la magia de Erkencikus, explorando nuevas facetas de su química, o algo completamente nuevo y desafiante, quizás un drama intenso o una aventura épica. Las posibilidades son infinitas y la anticipación sería altísima. Un guión inteligente y una dirección acertada podrían potenciar aún más su talento individual y su conexión en pantalla, creando una obra maestra que cautivaría a una nueva generación de espectadores, además de reavivar la llama de sus seguidores más fieles. Independientemente del contexto, un encuentro cara a cara entre Can Yaman y Demet Özdemir representaría más que una simple aparición pública. Sería la materialización de un deseo colectivo de los fans, un momento de celebración para quienes han seguido sus carreras con tanta pasión. Sería la oportunidad de revivir la química que los hizo famosos, de presenciar su evolución artística y de generar una ola de entusiasmo que sin duda dejaría huella en la industria del entretenimiento y en la memoria de todos. Sería una validación del impacto que tuvieron juntos y una demostración de que su legado sigue vivo. Además, pensemos en el componente de nostalgia. Para muchos Erkencikus significó un periodo de alegría, de escapismo, de momentos de felicidad frente a la pantalla. Ver a Can y Demet
Juntos de nuevo traería de vuelta esos recuerdos, esas sensaciones. Sería como volver a visitar un lugar especial, un capítulo importante en la historia de la televisión turca y en la vida de sus seguidores, un recordatorio de los buenos momentos que compartieron a través de sus personajes. La nostalgia juega un papel fundamental en el cariño que la gente tiene por las parejas de pantalla, y un reencuentro podría despertar esos sentimientos de una manera muy poderosa. Y no olvidemos el factor sorpresa. En el mundo del entretenimiento, nunca se sabe qué puede suceder. La industria es dinámica y a veces nos regala estos momentos inesperados que nos dejan sin aliento. La posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir coincidan y compartan un momento público es real, y esa incertidumbre es lo que hace que la expectación sea aún mayor. Podría suceder en una alfombra roja, en un evento sorpresa, o incluso en una colaboración artística no anunciada. Esta imprevisibilidad añade un toque de magia a la posibilidad. Por supuesto, es importante mantener los pies en la tierra. A veces las expectativas de los fans pueden ser muy altas y es fundamental recordar que son dos profesionales con sus propias vidas y trayectorias. Cada uno tiene sus propios proyectos y compromisos, y un reencuentro dependerá de muchos factores logísticos y de agenda. Sin embargo, eso no quita la emoción de imaginar y desear que este tipo de encuentros sucedan, y de apreciar su talento individual mientras esperamos. En definitiva, la idea de un encuentro cara a cara entre Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que una simple fantasía. Es la culminación de la admiración por su talento, el recuerdo de una época dorada en sus carreras y la esperanza de que la magia que demostraron en pantalla pueda repetirse, quizás de una manera nueva y emocionante. Sería un evento que trascendería el entretenimiento para convertirse en un fenómeno cultural, una confirmación del poder que tienen estos artistas para cautivar al mundo y de la conexión especial que establecieron con su audiencia. Sería un momento para celebrar la calidad de la producción turca y el impacto global que ha logrado. Así que, mis queridos espectadores, hemos explorado las razones por las que un encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir sería tan especial. Hemos recordado su impacto individual y colectivo, hemos especulado sobre las posibles formas en que esto podría suceder y el impacto que tendría. Hemos hablado de la nostalgia, de la evolución de sus carreras, del poder de las redes sociales y de la pura emoción que genera la idea. Ha sido un viaje lleno de emoción y anticipación, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecería un reencuentro entre Can y Demet? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos juntos? ¿Creen que la química que demostraron en Erkenci podría repetirse? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles contenido así de intrigante y que explore los temas que más les interesan, no olviden darle a me gusta y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.